Sí. Sí. Un poquito más atrás. Más atrás. Hermanos, buenos días. Hola, ¿cómo están, hermanitos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo andan todos? Hola, Emma, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo está Rubén? Buenos días. Hola, Lala, buen día, ¿cómo andas? Ahí vamos. Muy Llorando bien. como un perro. Sofi, ¿cómo estás, Sofi? Hola, Jefe, buen Sofía. día. Hola, Hola, ¿qué Sofi. tal? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos Hermano días. Darío, Buenos días, hermana Lala, compañeros. buenos días. Hola David, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Qué Gusto en bueno, verlos. hombre. Ahí, hola, Manuel, don Manuel Vilela, el mismo Pastor Rubén, que... ¿cómo está? Buenos días. Hermana Buenos Sofi, días, hermano Rubén. David, Hola. Buenos días. Hermano Manuel, ¿cómo estás? Hermana Emma, buen día con todos. ¿Cómo están? ¿qué tal, hermano? Buenos días a los madrugadores. Hola Finita, buenos días. Tina también está por ahí, creo. Y Lalita, aquí estoy. Hola Finita, muy buenos Hola, días. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Darío? Hola, Bien. ¿qué tal? Bien, ¿Cómo gracias. estás, hermana? Hermana Margarita, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Bien? Su audio está apagado. Su Tienes audio. que activar el audio. Eso, ahí está. Ah, ya no sé. Dios le bendiga. Ah, ok, Hola claro. Margarita, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermana Lala. Dios le bendiga. Un abrazo, gracias. Un abrazo también. Hola. Buenos Gracias. días. Oraciones, Dios le bendiga. Hola. Hilary, buenos días. Tiago, Buenos días. Buenos días. Ahí está el No, hijo, Manueligio, papá y el Ismael. hijo. Hola, Ismael. Hermana Sandrita, buenos días. Buenos Hermana días. Sandra, buenos días. Hola, Sandrita. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Hola, Elcita, muy buenos días. Con todos. Buenos días. Derek, Buenos días a la familia. Valeria, vale, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Hola, Sandra, buen día. Hola, Judith. Hola, Judith, buenos días. Margarita, ¿cómo está su esposo? ¿Qué tal? ¿Cómo está Judith? ¿Por dónde anda Judith? Por Piura. Buenos días. Ah, su Piura. Piura. Sí, te fuiste a Aquí le acabo Piura. de poner su... ¿Cómo está el calorcito ahí por Piura? ¿Está fuerte? Muy fuerte, el sol está caliente. Ay, mujer. Ah, su qué rico. Buenos días, hermanos. Ay, ponte Hola. a la Mechita, sombrita. buenos días. Mechita, buenos días. Ponte a la Hola, sombrita. Manuel, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos Hermana días. Valeria, buenos días. ¿Cómo está? Buenos Hermana días. Graciela, muy buenos días. Buenos Hola, Graciela, buenos buenos días. Gracias, ¿Qué buen tal? día. Víctor, Hola, Sandrita. Oso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Hola, Víctor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gregorio. Buen día por la mañana. Hola, Sofía. Buen día, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Victorio? Generalmente... Buenos días en el nombre del Señor. Buenos días. Amén. Buenos Hola, días. Gracielita, buenos días. Vamos, Ciro. Ahora sí. Bien. Estamos. Ahí está. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal, Buenos días, Ricardo? pastor. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Paco, buenos Hola, días. Ricardo, buenos días. Manuelito, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo está, días. Ricardo? Hermana Judy, buenos días. Usted está paseando, hermana Judy, por el campo. La veo por el campo, está por Cañete, creo, la Tierra Santa. No, ella está en Piura, Está en ¿no? Piura, está en Piura. Piura, ay, ay, ay. No se olvide de los chifles, hermanita, por favor. Ahí en su tierra. Estoy cosechando la semilla de jojoba. Ah, sí. Ah, Qué bacán. bueno. Hola, Sofía. ¿Cómo está, Sofía? Buenos días. Hola, Lalita. ¿Cómo está? Buenos días.
Darío. Hola, Rosita, hermana, muy ¿cómo buenos está? días. ¿Qué tal? Hola, Derek, ¿cómo estás? Buenos días, Franco, Ricardo, Hola. Alves. Buenos días. Hermano Franco, buenos días. Hermano, Hola, Franco, buenos buen días. buen día con todos. Hola, Valeria. Feliz. Buenas, hola Lala. Hola, Derek. Hola, Derek. Hola, hola. Buen día. Sí, papi, lo hizo, pero ahorita. Emma Franco. está saludando. Hola, Emma Díaz, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Emanuelcita, ¿cómo estás? Gracielita, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Gracielita. Hola, Elcita. ¿Cómo estás? Ahí está don Ricardo, está con toda Siria. Don Ricardo. ¿Cómo está Ricardo? Hola. Mira, Hola, ¿Cómo está? Buenas, Diana, hermanos. La tía Sofita. Hola. Hola, Danielito. La familia en pleno. Buenos días por ahí. Hola, Tina. Buenos días, Karen, por ahí veo a Karen también, la familia Salazar, buenos días, con los hermanos que están ahí. Buenos días. Pastor Otero, buenos días. Hola. Juan José. Hola, David, ¿qué tal? Hola a todos. Hola. buenos días. Hola, Pastor Otero, buenos días. Hermano. Hola, Emma, buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Juan José, ¿cómo estás, hermano? Hola, Rubén, ¿qué tal? Llegó la paz, Víctor. Ahí está la paz. Hola, la familia Paz. ¿Cómo estás, Dolly? Ahí Me faltó decir familia. La paz ya la tenemos ya por nuestro Señor. Hola, Dolly. Hola, Elcita. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hola, Emita, ¿cómo estás? Luis David, mucho gusto. Ana, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Hermana Sandrita, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Loribel. Hola. Hermana Esther, buenos días. Hermano José, buenos días. Te saludan. Pastor, buenos días. Ana, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, hermano? está nuestro Franco. hermano Franco, ¿cómo estás? Ay, está bueno. Muy bien. Gary, ahí está. Mano Gary, buenos días. Hola, buenos días, Pastor, buenos días. Buen día, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Mucho. Buenos días a todos. Eita, Hola, Beatriz. Buen día a ¿Cómo todos. está, Bea? ¿qué tal, Bea? Buen día. Hay moros en la costa. Hermana Margarita, me pareció ver a Josué por ahí. Sí, buenos días. Ahí estaba, ¿no? Josué, ¿dónde está Josué? Ya está en casa, creo. Sí, hermanos, gracias. Ya está en casa. Hasta ahora. Bien, gloria a Dios. Eso es bueno Sí, ya siempre. está en casa. Oh, gloria a Dios. Hola, Qué Josué. lindo. Qué gusto verte, hermano. Ay, Esperado, hermano, bendiciones. gloria a Hemos Dios. orado mucho por ti y seguiremos orando. Efectivas. Qué bueno. Ya, no vale enfermarse, Josué, por favor, a la próxima. No nos preocupes. Josué. Buenos días. Gracias por su preocupación. Hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, Elcita. Hola, Elcita. Hola, Bea. Hola, Lalita, Sí. ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Bea? Hola, Lala. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, María Elena, ¿cómo estás, María Elena? Elcita. Gusto de verte. Igualmente. ¿Estás en Santa María? No, acá en San Borja. Ah, Desde ok. el 1 de julio. Desde el 1 Ah, de julio. ya. Ya no voy. Hermana Haruko, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Dorisita, buenos días. Hola. Hola, Doris. Muy bien, hermanitos, nos queda un minuto. Vamos a esperar un minutito Ana más Elizabeth. para días, saludarnos, pastor. para esperar a los que todavía se están conectando y en un minutito vamos a arrancar, ¿ok? Así que Sí, por favor. aprovechemos para saludar a los que todavía no lo hemos
hecho. Un abrazo para todos mis hermanitos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Segarra, buenos días. Hola. Buenas, Fedora. Buenos días, familia Buenos Tributo. días. Hola, Haruko. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Qué tal? Hola. Hola, don Lucho, Lucho Segarra, y aparece. ¿Cómo estás? Buen día, hermano. ¿Cómo estás? Hermano Lucho, buenos días. Días a todos. Bien. Bueno, muy bien, Hola, hermano. Fedora. Creo que- Buenos días. Hello. Perfecto. Me parece que ya estamos Hola. listos para empezar. Creo que ya estamos ahí listos para comenzar con nuestro tiempo de reunión. Seguramente habrá Dorisita, algunos buenos que- días. Buenos días, buenos días. Seguramente habrán algunos más que se sumarán, pero ¿qué les parece si oramos? ¿Está bien? Tenemos una palabra de oración, luego tenemos un tiempo de alabanza, una canción especial para alabar juntos al Señor, y luego ya entramos al tiempo con la palabra de Dios. Le quiero pedir a mi hermano Manuel Vilela si nos puedes guiar en oración, y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe ahora en este tiempo juntos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, el primer día de la semana, que podamos reunirnos para adorarte, alabarte en familia. Pedimos, Señor, que tu palabra sea en este día una vez más transformando más nuestro corazón. Usa a tu siervo que va a predicar, el pastor Rubén, y te ruego también que puedas seguir obrando en la vida de mis demás hermanos para que se puedan añadir esta mañana, podamos gozarnos y deleitarnos en tu presencia, Señor. Padre, todas estas cosas te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito tu nombre, oh Dios, en la tierra de plenitud, donde tu gracia abundará. Bendito sea Señor. Bendito tu nombre, oh Dios, cuando por el desierto voy caminando en la creación. Bendito sea Señor. Cada vez que me bendigas, te adoraré. Aunque las tinieblas vengan, siempre lo haré. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito tu nombre, oh Dios. Cuando sobre mí brilla el sol, cuando hay gozo en mi corazón. Bendito sea Señor. Bendito tu nombre, oh Dios, en el valle de aflicción, aunque sienta pena y dolor. Bendito sea Señor. Cada vez que me bendigas, te adoraré. Ok,
creo que ha habido ahí un problemita con la canción, ¿no? ¿Me parece? Ok, perfecto. ¿Sí me escuchan? ¿Todos me escuchan? Ya, ok. Entonces, seguramente habrá habido ahí un pequeño problemita con el video. Después, terminando el estudio de la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo también de alabanza, así que ahí vamos a poder compartir ese tiempo juntos. Muy bien, hermanos, vamos a entrar ahora al tema de este domingo. Estamos viendo la serie general acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el domingo pasado empezamos a ver el tema de los dones del Espíritu, y vimos un pantallazo general en cuanto a los dones del Espíritu, vimos las 4 listas en el Nuevo Testamento donde se enumeran todos los dones, y luego hemos distinguido entre los dones no vigentes y los dones vigentes. Y hemos empezado a detallar y ver un poco en qué consistían o cuáles eran los dones no vigentes. Bueno, vamos a tener ahora, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, y quiero compartir con ustedes la pantalla. Vamos a esperar ahí, muy bien. Y vamos a continuar con el estudio porque nos ha quedado ahí por la mitad. Hemos empezado a estudiar acerca de los dones no vigentes, y quiero que veamos juntos ahora continuar con este tema. Y solamente a modo de repaso, lo único, vamos a tomar aquí un tiempo solo para repasar el significado o la definición de los dones. Ustedes se acuerdan, esto lo hemos visto el domingo pasado, y muy bien, hemos visto ahí la definición de los dones. Los dones espirituales son habilidades o capacidades dadas por el Espíritu Santo al creyente en el momento de su salvación. O sea, esto es algo que ocurre en forma instantánea en el momento en que confiamos en Cristo como Salvador personal. No es que el creyente tiene que orar a Dios pidiéndole a Dios que Dios le dé dones. No, porque los dones ya los tienes desde el momento de tu salvación, y no son los dones que tú eliges, sino que son los dones que Dios te ha dado, ¿ya? Él es el que decide en última instancia los dones que tenemos. Y dice acá que son capacidades dadas por el Espíritu Santo al creyente en el momento de su salvación, con el fin de ministrar o servir al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Esto es muy, muy importante. Los dones son para el servicio de la iglesia, son para ser utilizados para la edificación de la iglesia. Los dones no son para uso personal, los dones no son para beneficio personal, no es que nosotros los usamos a título personal, no, los dones son para usarlos al servicio de la iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios dio los dones. Y en última instancia, cuando lo usamos con el propósito de edificar a la iglesia, los dones terminan siendo, o el ejercicio de esos dones, terminan siendo para la gloria de Dios, que en definitiva es todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Porque 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y con mucha más razón cuando hablamos acerca de los dones. Bueno, esto ya les compartí el domingo pasado, después de eliminar todos los dones que se mencionan y se repiten en las 4 listas que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí aparecen 2 listas. Una lista es dones no vigentes, los dones que tuvieron su propósito y su función en los primeros tiempos de la iglesia, y luego tenemos los dones vigentes, los que están operativos en el día de hoy. ¿Ya? Así que esos son 9 dones no vigentes
y 9 dones vigentes. Bueno, empezamos a estudiar acerca de los dones no vigentes. En primer lugar hablamos del don de pastor y ya hablamos acerca de esto y dijimos que este término en el sentido estricto de la palabra se limita a los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. Sabemos que después Judas no fue un verdadero apóstol, pero en Hechos capítulo 1 se elige a Matías para ocupar su lugar, así que ahí vuelve a ser el número de 12, entonces 12 apóstoles y el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, en el sentido estricto de la palabra, este don, o este oficio y también el don, fue limitado a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Luego tenemos profetas, que ya lo hemos mencionado el domingo pasado, y esto también en el sentido estricto de la palabra tiene que ver con aquel que recibía una nueva revelación de parte de Dios, y esa revelación era comunicada a Dios. Un profeta, y esto es bueno aclararlo, no siempre era alguien que predecía el futuro. Eso no es lo que define a un profeta. Un profeta es aquel que tiene un mensaje de parte de Dios. En muchos casos, esos mensajes de los profetas no tenían nada que ver con acontecimientos futuros. Eran profetas que denunciaban el pecado del pueblo y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Así que el término profeta o el don de profeta ya caducó. ¿Por qué? Porque toda la revelación de Dios está en la palabra de Dios. Todo lo que Dios tiene para decirnos hoy día está en su palabra. Muy bien, y luego vimos milagros y sanidades, ¿ya? Milagros y sanidades que lo pusimos juntos porque están relacionados entre sí, y vimos que estos milagros servían como señal y estaban también ligados al ministerio de los apóstoles y de los profetas para autenticar, para avalar el mensaje que ellos predicaban, ¿ya? Entonces ahí vemos milagros y sanidades, y ya vimos algunas características cuando hablamos del primer milagro que encontramos en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 3, que era un milagro instantáneo, era un milagro completo, era un milagro que mostraba de una manera evidente la mano de Dios, pero el propósito del milagro era autenticar, era respaldar el mensaje de los apóstoles. Y nuevamente dijimos que los apóstoles no usaban ese milagro para beneficio propio, porque el mismo Pablo, cuando él oró al Señor y le pidió al Señor 3 veces que le quitara su aguijón de la carne, muchos comentaristas dicen que eso se refiere a una enfermedad del cuerpo, y Pablo, teniendo el don de sanidad, no se sanó a sí mismo, sino que oró al Señor para que Dios lo librara de ese aguijón, y Dios, ¿qué le dijo? 3 veces le pidió, y Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que el mismo Pablo tuvo que padecer enfermedades y él no pudo usar ese don de sanidad para sí mismo. Y vimos también el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de otros hermanos a quien Pablo no pudo sanar. Entonces, no era que ellos lo podían usar cuando a ellos se les diera la gana, sino que eran dones que eran usados en el ministerio para la edificación de la iglesia. Bueno, vamos a continuar ahora. Entonces, ahora continuamos con dones no vigentes y vamos a seguir con el don de ciencia y el don de sabiduría, que también lo ponemos juntos. ¿Por qué? Porque estos dones tenían que ver con la nueva revelación, la nueva enseñanza que Dios estaba comunicando a los apóstoles en cuanto a la iglesia. Habían enseñanzas totalmente nuevas que los apóstoles tenían que entender y que Dios revelaba a los apóstoles para que ellos también pudieran comunicar a otros. Entonces, cuando hablamos del don de ciencia, hablamos del conocimiento de las nuevas verdades y revelaciones que tenían que ver con la iglesia. Hoy día, todas las verdades y todas las doctrinas de la iglesia, las doctrinas cristianas, las tenemos por escrito en el Nuevo Testamento.
Entonces, ahora tenemos un material que ellos no tenían en ese entonces, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Entonces, Dios daba este don que era un don que tenía que ver con el hecho de conocer y entender estas nuevas verdades y revelaciones en cuanto a la iglesia. Y la sabiduría era cómo aplicar esas nuevas verdades espirituales a la vida de la iglesia. Porque estas nuevas verdades generaban un poco de conflicto, porque ahora resulta que en la iglesia Dios aceptaba judíos y gentiles, y bueno, históricamente un judío y un gentil no podían convivir juntos porque la ley los separaba, porque el judío observaba la ley y en la observancia de la ley hacía que no podía convivir con un gentil que no seguía las regulaciones de la ley, pero ahora en la iglesia la ley quedó abolida, quedó sin efecto, entonces ahora podían convivir juntos, pero esto creaba mucho conflicto en la iglesia. Entonces se necesitaba mucha sabiduría para saber aplicar todas estas verdades a las nuevas realidades que se presentaban en la iglesia. Miren, Pablo mismo menciona esto, 1 Corintios 13:2, y si tuviese sabiduría y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Ahí está. Si yo tuviese sabiduría, dice Pablo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, el amor, el carácter, el fruto del Espíritu está por encima de los dones espirituales. Pero lo que yo quiero marcar acá es que Pablo menciona aquí el don de ciencia, que tiene que ver con el hecho de entender todos los misterios, ¿ya? Todas las nuevas revelaciones que Dios tenía para su iglesia. Luego, en Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, Dios daba una sabiduría especial, un entendimiento de cómo aplicar esas nuevas verdades que tenían que ver con la iglesia, cómo aplicarlas en la iglesia, en la vida diaria, en la vida cotidiana de la iglesia. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy día, todas las instrucciones y todas las pautas que tienen que ver con la vida de la iglesia, las tenemos por escrito. Entonces, la palabra de Dios para nosotros hoy día es una guía concreta, es una guía fiable para saber cómo conducirnos en la obra del Señor. Pero en ese momento, que era un tiempo de transición, porque tenemos que entender que en esos primeros años de la iglesia, en ese primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, habían cambios, porque ellos tenían que salir del formato del Antiguo Testamento, el hecho de que Dios trataba con el pueblo de Israel y ahora Dios trataba con un nuevo pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Pablo habla acerca de esto. Miren, aquí yo anoté un par de versículos en Efesios capítulo 3, del versículo 3 al 4. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Ahora, cuando Pablo menciona el misterio, la palabra misterio significa una verdad que antes estaba oculta, pero que ahora está siendo revelada. O sea, Dios estaba revelando verdades a los apóstoles que antes eran desconocidas. Entonces, por eso Pablo dice acá que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y después sigue versículo 5, misterio, o sea, verdad, siempre la palabra de misterio tiene que ver con una verdad, esta verdad que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero que ahora, dice Pablo, ahora es revelado, y fíjense, a sus santos
apóstoles y profetas. Entonces, estas nuevas verdades, esta nueva información que Dios quería comunicar, la comunicaba a través de sus apóstoles y a través de sus profetas, por el Espíritu. Ahora, miren ustedes, ¿en qué consistía esa nueva revelación? ¿Qué era lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora estaba siendo revelado en el Nuevo Testamento? Lo que dice en el versículo 6, miren, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y en tercer lugar, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay algunas traducciones que dicen que los gentiles son coherederos, comiembros y copartícipes. Claro, la nueva revelación, la nueva verdad que Dios estaba comunicando ahora a los apóstoles y los profetas, es que ya el pueblo de Israel no estaba en una situación de privilegio. Ahora Dios ponía a los judíos y a los gentiles en el mismo nivel. Por eso dice acá, los gentiles son coherederos. Coherederos significa que son herederos por partes iguales, ¿ya? Porque uno puede ser un heredero, por ejemplo, uno puede heredar el 50% de los bienes de sus padres, pero después, si los padres lo deciden de esa manera, y los otros pueden heredar cada uno el 10%. Bueno, pero en este caso no. Coheredero significa que todos heredan por partes iguales. Son coherederos, son comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que ahora ya Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles. Todos están en el mismo lugar. Ahora Dios trata con todos por igual. Esto era algo totalmente nuevo para la mentalidad de los judíos. Y aún judíos creyentes y aún los mismos apóstoles iban aprendiendo todo esto de una manera progresiva, de una manera gradual. Entonces, ciencia y sabiduría tenía que ver justamente con esto, con las nuevas verdades que Dios estaba impartiendo a la iglesia. ¿Ok? Por eso decimos que ciencia y sabiduría ya no son necesarias como dones en el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información, toda la revelación, toda la guía por escrito en la palabra de Dios. En séptimo lugar, discernimiento de espíritu. Y esto tenía que ver con el hecho de discernir, detectar falsas enseñanzas en la iglesia. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no crean a cualquiera que viene. En aquel momento habían predicadores, itinerantes que iban visitando las congregaciones y entonces se les daba la oportunidad para compartir la palabra de Dios, pero algunos de ellos comenzaban a comunicar falsas enseñanzas y entonces mezclaban conceptos cristianos con conceptos paganos. Por eso Dios capacitó a hermanos con este don de discernimiento de espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Lo que está diciendo acá es probad las enseñanzas que se comunican, si es que esas enseñanzas verdaderamente vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces Dios capacitaba de una manera especial hermanos que podían discernir, podían detectar falsas enseñanzas y entonces corregir esas falsas enseñanzas o impedir que estos falsos profetas siguieran enseñando en las iglesias y de esa manera preservar la enseñanza, la doctrina cristiana de una manera correcta. Hoy día no necesitamos un don de discernimiento de espíritus porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es un filtro. Con la palabra de Dios podemos filtrar las enseñanzas. Por eso es muy importante cuando vemos ahora que estamos en el auge de las redes sociales y nos bombardean con reuniones
y con videos y con un montón de cosas, es muy importante analizar todo lo que escuchamos a la luz de la palabra de Dios. Una persona puede ser muy elocuente, una persona puede ser muy convincente en sus argumentos, pero puede estar equivocada. Nosotros tenemos que filtrar lo que escuchamos con la palabra de Dios. La autoridad final, siempre, siempre, la autoridad final en toda enseñanza no la tiene el predicador. El predicador no tiene la autoridad final. El pastor no tiene la autoridad final. La autoridad final la tiene la Biblia. Entonces, ahí sí, cuando vemos algo en la palabra de Dios, es punto final. Pero tenemos que usar la palabra de Dios para filtrar, para examinar toda enseñanza que escuchamos. Muy bien, entonces de esto se trataba este don, discernimiento de espíritus. Muy bien, y vamos a terminar con estos dos últimos dones. Vamos a tomar estos últimos minutos para hablar acerca del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que iban juntos, ¿ya? Siempre que se practicaba el don de lenguas, tenía que haber personas o que entendieran lo que la persona estaba diciendo, y si no lo entendían, tenía que haber una persona que interpretara. El don de interpretación de lenguas es el don de traducción, es decir, traducir un idioma a otro idioma. Cuando se habla aquí de lenguas, se refiere a idiomas, ¿ya? Se refiere a idiomas conocidos, idiomas que hablan los seres humanos en las diferentes partes del mundo. Pero aquel que tiene el don de lenguas y habla en un idioma que él no conoce, él mismo no entiende lo que dice, pero la persona que habla ese idioma sí entiende, porque para eso se comunica, para que la persona que escucha pueda entender el mensaje. Ahora miren, vamos a ver algunos versículos. Hechos capítulo 2. Acá tenemos la primera mención del don de lenguas. Y yo les dije el domingo pasado, siempre que en la Biblia ocurre una primera mención de algo, es lo que sienta el precedente para las próximas, para los pasajes posteriores, ¿no? Para cuando se vuelve a producir ese mismo evento. Entonces, aquí tenemos la primera mención del don de lenguas. Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ahora, entre paréntesis, Pentecostés era una fiesta judía, estaba la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y luego venía la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés significa 50, porque se contaban 50 días desde la fiesta de las primicias, que se celebraba el día siguiente del primer día de reposo después de la Pascua. Bueno, ahí hay todo un laberinto, pero el asunto es que la fiesta de las primicias siempre se celebraba el día siguiente al día de reposo, o sea, el día domingo, el primer día de la semana. Y después se contaban 50 días, y Pentecostés también ocurrió el primer día de la semana, el día siguiente el día de reposo. Entonces, miren lo que ocurrió aquí en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía. Ya Jerusalén estaba abarrotada de gente, porque todos los años los judíos venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, hablando de los discípulos. Ahora, en Hechos, ahí en el capítulo 1, se nos dice que habían 120 discípulos. Estaban los apóstoles y habían otras personas más. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Esa es la palabra, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos el nacimiento de la iglesia. La iglesia comienza en el día de Pentecostés.
ese es el comienzo de la iglesia, ese es el nacimiento de la iglesia. Pero claro, los discípulos no sabían que estaba empezando la iglesia. Los discípulos estaban simplemente esperando, el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro Consolador, el Espíritu Santo. Así que ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, que ocurrió en el día de Pentecostés. Pero Pentecostés, como tal, como la venida del Espíritu Santo, ocurrió una vez y para siempre. Ya no se repite la experiencia de Pentecostés, porque la iglesia comenzó una sola vez, ¿ya? Aquí comenzó la iglesia, y entre varias cosas que ocurrieron, dice que estos hermanos comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que Dios estaba diciendo es que estaba comenzando una nueva era, estaba comenzando una nueva época, porque ahora Dios iba a comunicar su palabra a todas las naciones. La iglesia es un pueblo que está conformado con personas de todas las naciones. Hasta ese momento Dios había tratado solo con el pueblo de Israel, pero a partir de Pentecostés en adelante, Dios iba a tratar con todos por igual. Entonces había una gran cantidad de lenguas, de idiomas que estaban siendo utilizados para comunicar el mensaje de Dios. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Ya? O sea, que estaban entendiendo. O sea, los discípulos estaban hablando en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y las personas que hablaban esos idiomas entendían lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y después empieza a decir, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. O sea que ellos estaban comunicando un mensaje que era entendible y que tenían que ver con las maravillas de Dios, con las verdades de Dios, ¿ya? Con el mensaje de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? O sea, Dios realmente llamó la atención en Hechos capítulo 2, porque a través del don de lenguas, entonces todas estas personas estaban escuchando en sus propios idiomas el mensaje de Dios. Ahora miren, esa fue la primera mención, Hechos capítulo 2. La segunda mención es en Hechos capítulo 10. Y aquí es cuando Pedro visita a Cornelio. Es muy lindo si tú ocupas un tiempito para leer Hechos capítulo 10 y vas a ver cómo primero Pedro era reacio a visitar a Cornelio, porque un judío no se metía en la casa de un gentil, pero Dios hizo bajar un lienzo con diferentes animales, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 10, y entonces Dios guió a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Y entonces Pedro le predicó a Cornelio y a toda su casa el mensaje del Evangelio, lo cual era algo chocante, porque hasta ese momento el mensaje del Evangelio se compartía solamente entre judíos. Pero miren lo que dice en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Miren lo que dice acá, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Claro, esto era algo que estos judíos no podían entender. ¿Cómo es que ahora Dios hacía que el Espíritu Santo descendiese sobre gentiles? Hasta ese momento Dios solo trataba con judíos, pero ellos estaban entendiendo, Dios les estaba queriendo decir a ellos que a partir de ahora Dios iba a tratar tanto con judíos
como con gentiles. Y acá el don de lenguas, el propósito del don de lenguas en Hechos capítulo 10 es mostrarles a Pedro y a los judíos que estaban con él que Dios estaba aceptando a los gentiles dentro de la iglesia. Es decir, la iglesia hoy día está conformada por judíos y gentiles, ¿ya? No hay excepción. Toda persona, no importa la raza, no importa la nación, no importa su origen, toda persona está aceptada para entrar dentro de la iglesia. Y por eso es que ahora Pedro y los judíos que estaban con él se quedaron atónitos al ver que ahora los gentiles también tenían el Espíritu Santo igual que ellos. Y la tercera mención, solamente se mencionan tres veces en el libro de los Hechos las lenguas. Dice, Hechos capítulo 19, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y esto tiene que ver con 12 discípulos de Juan el Bautista que Pablo encuentra en Hechos capítulo 19, y estos discípulos de Juan el Bautista no habían recibido el Espíritu Santo porque eran discípulos de Juan el Bautista y pensaron que todavía el mensaje de Juan el Bautista no se había cumplido, porque Juan el Bautista decía, vendrá uno después de mí, que os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, ahora Pablo predica el Evangelio, o sea, les enseña que el Mesías ya vino, que ya murió, resucitó, el Espíritu Santo descendió. Y Pablo dice que impuso sobre ellos las manos, y estos discípulos hablaban en lenguas y profetizaban. Y esto tiene que ver con el hecho de autenticar el apostolado de Pablo, porque Pablo estaba aquí en Éfeso, o sea que solamente los apóstoles podían imponer las manos para que otras personas recibiesen el Espíritu Santo. Y una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo era el hecho de que hablaban en lenguas. Y aquí la mención de lenguas es para autenticar a Pablo como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos 3 menciones del don de lenguas. Hechos capítulo 2, judíos; Hechos capítulo 10, gentiles; y Hechos capítulo 19, autenticar el apostolado de Pablo. Pero las lenguas eran para ser usadas en determinados momentos para un propósito específico, nada más. El único lugar, y aquí es donde vamos a tomar unos minutitos, el único lugar donde se mencionan las lenguas, fuera de estos 3 eventos del libro de los Hechos, es en Corinto. Y Pablo menciona y usa el tema de las lenguas para corregir la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto ellos habían malinterpretado el don de lenguas. Miren lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo, tenemos 10 minutitos y vamos a tratar de terminar. Dice Primera de Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, Pablo está hablando aquí de los corintios, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes eran incrédulos, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, aquí está hablando Pablo de que estos hermanos, ahora creyentes, en Corinto, cuando eran incrédulos, ellos participaban en religiones paganas, en religiones que estaban llenas de idolatría, y ahí habían prácticas que realmente eran prácticas paganas, prácticas que no tenían nada que ver con las enseñanzas de la palabra de Dios. Y estos hermanos estaban arrastrando algunas de estas prácticas para incluirlas en la iglesia. Por eso, miren, una de las cosas que hacían estos hermanos era que pervertían el uso del don de lenguas. Y aquí Pablo va a enseñar algo muy importante. Número 1, la posición, es decir, el don de lenguas tiene una posición inferior al don de profecía. ¿Por qué? Porque estos hermanos en Corinto hacían mucho énfasis en el don de lenguas. Y Pablo dice, no, no es así, porque el don de lenguas ocupa un lugar inferior. Y observen, en 1 Corintios capítulo 14,
del versículo 1 al 3, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué las lenguas son inferior a las profecías? Porque las lenguas, dice acá, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Es decir, estos hermanos usaban el don de lenguas sin que nadie las interprete, entonces nadie entendía lo que ellos decían. Y si nadie entendía lo que ellos decían, al final de cuentas, ellos terminaban hablando a Dios en vez de hablar a los hombres. Y eso es lo que dice Pablo. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, el don de lenguas es inferior. Ustedes están poniendo énfasis en algo que Dios no quiere que le pongan énfasis. ¿Por qué? Porque cuando uno practica el don de lenguas y nadie interpreta, no le están hablando a nadie, porque nadie entiende lo que están diciendo. Al único que le están hablando es a Dios. Ahora, hermanos, algunos usan este versículo para decir, bueno, sí, es verdad, lo que pasa es que yo uso el don de lenguas en mi tiempo a solas, en comunión con Dios, para dirigirme a Dios. Pero el don de lenguas no fue dado con ese propósito. Yo no necesito el don de lenguas para dirigirme a Dios. Siempre tenemos que recordar que los dones son para la edificación de la iglesia, no para mi tiempo devocional. No son para estar a solas con Dios. No necesito ningún don para estar a solas con el Señor, porque ya tenemos comunión con Él. Entonces, aquí está poniendo Pablo a las lenguas por debajo de las profecías, y luego sigue agregando, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lo que está diciendo Pablo es, si tú estás usando el don de lenguas y nadie interpreta, entonces nadie está siendo edificado. El único que termina siendo edificado eres tú, porque eres el que está ejerciendo el don. Pero ese no es el propósito del don de lenguas. Hermanos, Dios no dio el don de lenguas para que nos edifiquemos a nosotros mismos. Ningún don es para nuestra propia edificación. Es como si yo tuviera el don de maestro y me encierro en mi casa y me enseño a mí mismo. No es, para eso Dios no dio el don, los dones. No es para uso personal, es para la edificación de otros. Por eso aquí Pablo está hablando de las lenguas que deben ocupar un lugar inferior. Y luego agrega versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y por último, del versículo 14 al 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y ese era el problema. Ellos usaban el don de lenguas sin ser interpretadas, por lo tanto, el entendimiento de ellos quedaba sin fruto, porque nadie entendía de lo que se hablaba, y ese no es la voluntad de Dios, porque Pablo dice, versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y luego el versículo 20, hermanos, no seáis niños. Y ahí está el problema. Estos creyentes en Corinto eran niños, eran creyentes inmaduros que no entendían el propósito del don de lenguas. Entonces, número 1, la posición. Las lenguas están por debajo del don de profecía. Pero número 2, su propósito. Las lenguas fueron dadas como señal a los incrédulos, porque Pablo menciona un pasaje del Antiguo Testamento, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y más adelante, así que las lenguas son por señal.
las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, las lenguas eran señales, eran dones milagrosos que Dios los usaba para aquellos que no conocían a Dios, para que estas personas no creyentes, incrédulas, pudieran entender que ese mensaje venía de Dios y que Dios estaba haciendo algo extraordinario al hablarles en un idioma entendible para ellos, pero a través de alguien que no estaba usando ese idioma. O sea que en última instancia ese mensaje venía de Dios. Hermanos, acá yo quiero hacer algo y aclarar algo. Cada vez que hablamos de señales, esto tiene que ver con incrédulos. Dice acá, las lenguas son por señales, no a los creyentes. Los creyentes no necesitamos señales. Hermanos, nosotros no necesitamos que Dios haga un milagro en nuestra vida para que creamos en Dios, porque ya somos creyentes. Se supone que ya creemos en Dios. Aunque Dios no hiciera ningún milagro en nosotros, igual seguimos creyendo en Él, porque creemos en Él por lo que Él es y por lo que Él ya hizo por nosotros, al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero las señales son para los incrédulos. Entonces, los creyentes en Corinto estaban usando las lenguas para ellos mismos, cuando en realidad Dios la había dado para los incrédulos. Y es más, en el capítulo 1, versículo 22, Pablo dice, porque los judíos piden señales. Es decir, cada vez que hablamos de señales, esto estaba relacionado con el pueblo de Israel. Y ellos vivían en Corinto. Corinto era una sociedad gentil. Entonces, tenemos la posición, es decir, las lenguas son inferiores a las profecías. El propósito fueron dadas como señal a los incrédulos. Y vamos a ver, en tercer lugar, aquí puso el número 2, pero es el número 3, en tercer lugar, su proceder. Es decir, cómo se debía proceder con el don de lenguas. Debía ser usado en forma ordenada y siempre con un intérprete. Y esto lo dice muy claro Pablo en el capítulo 14, Primera de Corintios 14, 27 al 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, es decir, en una lengua desconocida para el que habla, ¿no es cierto? En un idioma no conocido, si alguno habla en un idioma no conocido, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Qué distinto que es a lo que vemos hoy día, porque en las reuniones carismáticas, donde todo el mundo está hablando en lenguas al mismo tiempo, o donde se supone que están hablando en lenguas al mismo tiempo, no siguen estas pautas, este procedimiento. Dice, si alguno habla en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3, no más que eso, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice aquí, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero esto lo menciona Pablo como un ejemplo negativo. Es decir, calle en la iglesia, y si aún no te quieres callar y quieres usar el don de lenguas, entonces úsalo para ti mismo y para Dios, pero no va a cumplir su función. Porque el propósito de los dones son para testimonio a los incrédulos y para edificación del cuerpo de Cristo. Pero miren, aquí Pablo está colocando las pautas de cómo debía ser usado el don de lenguas en aquel momento que estaba operativo, ¿ya? Y entonces esto evidentemente era algo que los creyentes en Corinto no estaban teniendo en cuenta. Por eso sus reuniones eran reuniones confusas, eran reuniones desordenadas y las cosas no se hacían como Dios quería. Por eso dice acá, concluye Pablo, 1 de Corintios capítulo 14, así que hermanos, procurad profetizar, o sea, coloquen el don de profecía como prioridad, porque eso tiene que ver con la enseñanza,
y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, Pablo no está diciendo con eso que tienen que impedir hablar en lenguas, pero lo tienen que hacer en forma ordenada y como él acaba de explicar. Y Pablo dice, pero hágase todo decentemente, es decir, honradamente, correctamente y con orden. Esto es algo muy importante en la iglesia, en nuestra vida cristiana. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios que improvisa, Dios no es un Dios que cambia las cosas sobre la marcha, Dios es un Dios de orden. Y hoy día tenemos la bendición de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Bueno, muy bien, hermanos, yo sé que fue algo muy rapidito porque no queremos seguir extendiéndonos mucho más, pero este es un poco una síntesis de la lista de los dones no vigentes. Ya hemos visto apóstoles, profetas, sanidades, milagros, y hoy hemos visto ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Yo sé que pueden haber muchas preguntas en relación a este tema y tendremos oportunidades en el futuro para seguir estudiando. Nos quedan los dones vigentes y eso lo vamos a estudiar de aquí a 3 domingos. Pero yo quiero terminar con el testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque miren, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Me acuerdo que hace unos años atrás estábamos en la escuela dominical y estábamos hablando acerca de este tema y una hermanita me decía, es que ¿sabe usted por qué Dios ahora ya no hace más milagros? ¿Por qué Dios ya estos dones no están operativos en el día de hoy? Y le pregunté, no, ¿por qué? Porque hoy ya no hay hombres espirituales, ya no hay hombres de Dios a quienes Dios pueda confiar para que ellos puedan manifestar el poder de Dios. Pero yo le expliqué a esa hermana que los dones no tienen nada que ver con la espiritualidad de una persona. Nosotros tenemos la tendencia a relacionar los dones con la calidad espiritual de la persona y no necesariamente es así. Y el mejor ejemplo es Juan, porque Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, como dice acá, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan fue el más grande de todos los profetas y el último de los profetas, porque Juan fue el profeta que pudo ver con sus propios ojos a el Señor Jesucristo. Sin embargo, miren lo que dice Juan 10:41. Y muchos venían a él, es decir, muchas personas venían al Señor Jesucristo por el testimonio de Juan y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Miren qué importante, Juan ninguna señal hizo. Es decir, Jesús dijo que él fue el más grande de todos los profetas, por encima de Elías, por encima de Moisés, por encima de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y sin embargo, Juan no hizo ni una sola señal. ¿Por qué? Porque la calidad espiritual de un profeta no se medía por sus milagros. La calidad espiritual de un profeta se medía por su fidelidad en comunicar el mensaje de Dios. Y Jesús lo dice, porque dice, la Biblia lo dice, porque acá en este versículo dice, todo lo que Juan dijo de todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Ahí está. Eso es lo que marca un verdadero profeta. No los milagros, sino el hecho de que un profeta tenía que decir la verdad. Todo lo que Juan dijo acerca del Señor Jesucristo era verdad. Muy bien, hermanos, estamos terminando y algo para cerrar este tema. Eso es también importante para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida cristiana? Que vivamos conforme a la verdad, que cuando predicamos la verdad. Ahora, Dios tenía una forma de actuar en el comienzo de la iglesia, Dios tiene otra forma de actuar en el día de hoy, pero Dios sigue siendo el mismo. Y es muy importante entender
el propósito de cada uno de estos dones, por qué Dios dio cada uno de estos dones y fueron operativos en su momento, y de esa manera entender ahora el rol que nos toca a nosotros y cómo nosotros podemos servir al Señor de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Así que de aquí a 3 domingos vamos a estudiar acerca de los dones vigentes, los que están operativos en el día de hoy. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora rogamos que tú nos guíes, que tú nos ayudes cada día a discernir, a entender tu voluntad, y que tú pongas en nosotros la disposición y el deseo para servirte como tú quieres, y que nuestro testimonio sea un testimonio veraz, que todo lo que nosotros compartamos a otros sea la verdad, conforme a lo que tú nos dices en tu palabra. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando todo en mí se cuesta, mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé,
Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Muy bien, muy lindo. Gracias al Señor, gracias por este tiempo de alabanza. Bueno, en esta oportunidad le hemos pedido a César Cabezas, ¿dónde estás, mi querido hermano? Que él pueda compartir con nosotros. Estamos tomando unos minutitos para que podamos escuchar lo que Dios está haciendo en cada familia durante este tiempo, que no nos podemos ver en persona, pero estamos seguros que Dios está obrando de una manera especial. Ahí tenemos a César, a Jacqueline y a toda la familia. Adelante, César, ¿cómo estás? Gracias, pastor. Buenos días, hermanos, a todos, y gracias por esta oportunidad de poder manifestar pues lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios seguirá haciendo en la vida de nosotros como hijos suyos, ¿no? En primer lugar, pues, para los que no nos conocen, mi esposa es Jackie, pues yo tengo 52, ella menos, me llevas, no le voy a decir su edad, pero un poquito menos, tenemos una diferencia de 6 años nada más. Y mis hijos, el mayor es Diego, el segundo que ya se casó, Andrés. Bueno, este tiempo de pandemia hemos recibido la bendición, una tremenda bendición para nosotros de recibir una nietecita, nuestra primera nietecita, que ya tiene 4 meses, y gracias a Dios pues todo en ellos está bien. Y mi hijo Diego, que pues es el segundo, que está acá en casa con nosotros, que también ya prontamente piensa casarse. Y mi hija Andrea, que está acá al lado, que tiene pues ya también sus 20 añitos cumpliditos, y que le he dicho que ella se puede casar a partir de los 40 años, antes no. Bueno, gracias a Dios, hermanos, Dios es fiel, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Este tiempo de pandemia, sí, la tristeza tenemos de muchos conocidos, muchos hermanos en Cristo, pastores, misioneros, algunos familiares, que pues algunos han tenido que pasar ya a descansar en la presencia del Señor, otros han superado la enfermedad, y distintas circunstancias que el tiempo de pandemia nos ha hecho ver, entender, meditar y agradecer a Dios, ¿no? En lo personal, y con esto no quiero decir que sea una regla, porque Dios es un Dios personal, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, en forma personal, en forma familiar. Dios es el que tiene el control de las cosas, Él es el que hace las cosas, Él es el que permite las cosas, ya sean buenas o ya sean malas a nuestros ojos, pero entender que aún si sea malo a nuestros ojos, Dios siempre va a tener un propósito en nuestras vidas. Personalmente, en el tiempo de pandemia, gracias a Dios, nosotros hemos estado bien en salud, mi esposa, mis hijos, toda la familia, nuestros familiares. En el trabajo, bueno, nosotros nos independizamos ya desde 2007, que nosotros iniciamos una empresita, y Dios nos ha ido paso a paso prosperando, y en esta pandemia, gracias a Dios, no ha sido la excepción. Yo me he sorprendido en el tiempo más difícil, hemos seguido avanzando, hemos seguido creciendo, nuestros clientes se han mantenido, han soportado, han crecido, y verdad, gracias al Señor, no hemos pasado tal vez las circunstancias que muchas familias, que muchos hermanos han atravesado. Y eso es por la gracia y por la misericordia de Dios. Como les dije, Dios es un Dios personal, ¿no? Pero bueno, no siempre todas las cosas es así,
también nosotros tuvimos muchos tiempos o tiempo difícil en nuestras vidas, ¿no? Tiempo difícil, pues yo conocí al Señor a los 31 años. Nosotros llegamos al Señor por temas económicos, por decisiones pues que tomé para sacar adelante a mi familia. Pues me estafaron, perdí dinero, perdí casa, perdí trabajo, perdí literalmente todo. Y gracias a Dios que perdí todo, porque en ese momento encontré al Señor. Encontré al Señor y mi vida fue otra. Porque antes mi vida era muy distinta. Yo era un hombre pues muy parrandero, un hombre muy bohemio, pues, y como le dicen a uno, no, borrachín, pues yo donde paraba, donde llegaba, empezaba y terminaba y no sabía cómo terminaba. Esa era mi vida. Esa era mi vida anteriormente que yo conozca al Señor, ¿no? Y gracias a Dios que Dios me dio una mujer fiel. Gracias a Dios que Dios me dio una mujer que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas. Y pues si Dios no hubiera permitido estas cosas en mi vida, pues yo no sé qué sería de mi vida, qué sería de mi matrimonio, qué sería de mis hijos, ¿no? El día que yo conocí al Señor, mi vida cambió 180 grados. Yo fui otra persona realmente. Pues después de 1 año y medio, mi esposa conoció al Señor. Pues cuando yo le dije que yo conocí al Señor, mi esposa dijo, a ver, vamos a ver, no sé, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Se sorprendió, no me creía tantas cosas que yo decía en mi vida, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y mi esposa al 1 año y medio, ella también entregó su vida al Señor. Mis hijos tenían 7, 8 años, o 6, 7, Diego, Andrés. Ya Andrea vino ya con nosotros, cuando ya todos estamos en los caminos del Señor. Y bueno, hermanos, ahí hemos tenido altas y bajas, ¿no? Los primeros años, pues, orando al Señor, las cosas mejoraron, pues, luego me volví me enfermé, bajé 13 kilos, estaba de piel y pellejo, ¿no? Y ahora mi contextura es la más gruesa que he tenido en mi vida. Antes era más... ¿Quién como tú, hermano? Antes era más delgado y de esa delgadez bajé 13 kilos. Ustedes ni se imaginan, hermanos, cómo yo estaba. Era hueso y pellejo, ¿no? Y bueno, fue el hipertiroidismo lo que me dio en ese tiempo, que afloró, ¿no? Y bueno, acompañado de eso se perdió el trabajo, acompañado de eso tocamos fondo. Ya estábamos más o menos en 4 o 5 años en los caminos del Señor. Volvimos a tocar fondo una vez más en los caminos del Señor. Pues yo no sé si ustedes sabrán de lo que es un comedor. Nosotros pasamos por un comedor, pasamos a acudir a un comedor, pasamos no un día, no una semana, pasamos 1 año y medio pues recibiendo esa bendición del Señor. Pero una cosa sí les digo, Dios siempre fue fiel. Dios nunca nos hizo faltar lo que nosotros necesitábamos, porque Él sabe nuestras necesidades, hermanos, ¿no? Entonces, pasó esa época, pues fue dura, y nuevamente, pues, Dios empezó a levantar paso a paso. Lo que agradecemos a Dios es que nunca, pues, renegamos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que el día que creímos en Él, realmente creímos en Él, y sabíamos en quién habíamos confiado, y que Dios es fiel, y que Él, pues, si permite cosas en nuestras vidas, es porque propósito tiene. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aprendido, eso es lo que nosotros tenemos hoy, pues, de convicción en nuestra fe. Hemos pasado momentos difíciles, pues, una cosa de repente es contarlo, otra cosa es vivirlo, pero en todo el tiempo, hermanos, en los tiempos difíciles, en los tiempos, por ejemplo, como ahora, en un tiempo difícil, pues, bueno, tranquilo, ¿no? Sabemos, pues, quién es Dios. Sabemos que en Dios hay esperanza, sabemos que en Dios hay contentamiento, sabemos que en Dios hay gozo. No es las circunstancias, Dios nos ha enseñado, porque circunstancias malas hemos tenido, circunstancias difíciles hemos tenido, pero aún en esas circunstancias malas, en esas circunstancias difíciles, hemos sentido, hemos vivido y hemos experimentado el gozo del Señor, el contentamiento con lo que teníamos, la gratitud a Dios de lo que teníamos. Si era poquito,
Gracias a Dios porque ese poquito. Ahora tal vez es mucho, es un poco más. Gracias, Señor, por ese mucho, por ese poco más. Lo importante, hermanos, es que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere que realmente nosotros creamos en Él, realmente confiemos en Él, realmente busquemos a Él, realmente entregamos nuestras vidas a Él, realmente dependamos de Él. Y eso no tiene mucho que ver las circunstancias. Las circunstancias pueden ser buenas, las circunstancias pueden ser malas, pero Dios es siempre el mismo. Dios es fiel, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Gracias por su misericordia, gracias por su amor. Hoy, pues, yo solamente quiero terminar diciéndole, pues, lo que en tantos años de mi vida y lo que hoy yo puedo reconocer y entender lo que dice la palabra, ¿no? Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que somos. Amén. De lo vil de este mundo, Dios nos escogió. De lo despreciado de este mundo, Dios nos escogió. ¿Y para qué? Para que nadie nos jactemos. Porque si hoy nos pasan cosas buenas, no es porque es merecimiento nuestro. Y si nos pasan cosas malas, y si estamos buscando al Señor, no es porque es culpa nuestra. Dios tiene el control. Dios sabe por qué pasa lo bueno, por qué pasa lo malo. Pero una cosa sí estamos seguros, pues que eso, dependemos de Dios, somos esclavos de Dios, pues, y ¿cómo se llama? Tenemos vida eterna, y cuando nos vayamos a estar presentes de este lugar, sabemos a dónde vamos. Y hay una cosa que sí tengo segura, que es mi matrimonio. Mientras mi esposa y yo, como yo le digo a todos, nuestro matrimonio es para toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿no? Y eso es lo que le digo a mis hijos. Una cosa usted tiene segura, su vida eterna, ¿no es cierto? Y ustedes cuando se casen mañana, pues, ¿cómo se llama? Tengan ese cordón de 3 dobleces. Cristo sea el fundamento de nuestras vidas. Y eso les animo, hermanos, que Cristo sea el fundamento de nuestras vidas en todo tiempo, hermanos. Gracias por este tiempo. Muy bien, hermoso, gracias. Gracias, César. Hermoso el testimonio. Realmente, como dice César, ¿no? Cada uno podría dar testimonio de cómo el Señor nos ha sostenido en los momentos de dificultad, pero ahí es donde Dios manifiesta su gracia, su amor, su misericordia, y que Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno de que descansemos en Él, y Él nunca nos defrauda. Como dice Job, ¿no? Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Dios me matare, en Él esperaré. O sea, Job no esperaba que Dios lo sanara, lo hizo, pero si eso no hubiese ocurrido, Job igual esperaba en el Señor. Bueno, algunas cositas, hermoso tiempo, lindo escuchar el testimonio de cómo Dios va obrando en cada familia, en cada uno de nosotros. Tengo algunas cositas nomás para mencionar rapidito, antes de ir terminando. Por ejemplo, acá yo tengo las personas que cumplen años esta semana y que vamos a poder estar saludando. Por ejemplo, John Bueno, por ahí lo veo a John Bueno, cumple años este martes, ¿no, John? El 27 de octubre. Perfecto. Luego tenemos a Judith, que recién nos saludaba desde Piura. Judith cumple años este miércoles, el 28 de octubre. Así que vamos a saludarla a Judith durante esta semana. Doris también. Doris Walker también está por ahí. Felicidades para ella. Ella cumple años el viernes todavía, así que felicidades por anticipado, pero en esta semana la saludamos. Y también Rodolfo Suito, que cumple años este sábado, el 31. Hace un tiempito que no lo veo a Rodolfo, sabemos que no estaba bien de salud, pero desde acá le mandamos un saludo muy especial para Rodolfo. Hermanos, unas cositas finales. Me estaba olvidando, pero cada vez que terminamos nuestra reunión del día domingo, continúa la escuela dominical, ¿no? Por ejemplo, en la clase de párvulos donde está Lala y otras personas que están ahí apoyándola, bueno, ellos ya tienen toda su clase preparadita en video y eso ya está disponible en YouTube. Así que las familias que tengan niños de 3 a 5 años, entonces pueden ir al canal de YouTube de la Iglesia Vida Nueva Chacarilla y ahí van a tener ya su clase de escuela dominical, y sé que hay algunas tareas y algunas cositas para que los niños puedan hacer con la ayuda de los papás. Y después, por Zoom,
está la clase de niños, que está Isabel también, Isabel Casquero con otras personas que le están ayudando. 11:30, terminando nuestra reunión, los niños de 6 a 8 años están conectados en esa clase de escuela dominical, y también con Manuel Vilela y otros que están apoyando, también tiene su clase por Zoom, los preadolescentes, de 9 a 12 años. Así que familias con niños que estén en esa edad tienen ahí sus clases de escuela dominical para que terminando este culto puedan conectarse y de esa manera aprovechar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Recuerden que el próximo domingo es 1 de noviembre, primer domingo del mes, y vamos a tener nuestra Santa Cena, como lo hemos tenido, la última la hemos tenido ahí en la tercera semana de septiembre, creo, por ahí. Entonces, no hemos querido hacerlo en el mes de octubre para que no se junte, pero este próximo domingo, 1 de noviembre, tenemos la Santa Cena, así que vamos a tener un tiempito especial y nos vamos a preparar para tener ese tiempo juntos de adoración y recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, recuerden que todo esto se graba, más tarde nos van a pasar el link para que podamos compartir la reunión con otras personas. Recuerden seguir ofrendando en la iglesia, ahí tenemos la información de las cuentas para seguir apoyando y que la iglesia pueda continuar con todo su ministerio y todos sus compromisos. Y terminando, no sé si tenemos visitas, a ver por ahí, si tenemos alguna visita que nos está acompañando, desde ya le agradecemos por estar con nosotros, gracias por estar presente, gracias por haberse conectado, un saludo muy especial para cada uno de ellos, quienes nos están acompañando por primera vez. Y esta es una linda oportunidad para involucrar a otras personas y que puedan disfrutar también de esta reunión juntos. Muy bien, hermanos, creo que de mi parte eso ha sido todo. Hermoso tiempo, que el Señor nos guíe en esta semana para seguir avanzando. Vamos a hacer lo siguiente, hay varios niños por ahí que veo en las pantallas, entonces vamos a tener una oración, ¿ya? Vamos a tener una oración, y cuando termine esa oración vamos a ver a todos los niños ahí en la pantalla para saludar, ¿ok? Vamos a hacer un desorden total para terminar en la reunión de esta mañana, y después ya los mayores nos colamos también y nos saludamos unos a otros. Yo voy a aprovechar, tengo ahí en la pantalla a Josué. Josué, si nos puedes guiar en oración, hermano, agradecemos porque ya estás mejor de salud y porque ya estás en tu casa y es hermoso ver cómo el Señor pues ha obrado, ¿no? Y podemos tenerte con nosotros en esta reunión. Así que guíanos, Josué, en una palabra de oración, por favor. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ser tan amoroso, tener tanto cuidado con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias porque tu amor ha llenado todas nuestras vidas. Gracias por saber a través de los testimonios de nuestros hermanos también de que tú sigues obrando, Señor. Y gracias por la victoria que nos das hasta este día, de poder creer en ti, de poder tener nuestra esperanza firme, Señor, en que un día has de volver y estemos también listos para recibirte. Gracias por esta oportunidad, por tu palabra que nos enseñas cada día a ser claros sobre lo que tú deseas para nosotros como iglesia tuya que somos. En esta mañana te damos gracias y seas bendiciendo a cada una de las personas que hemos estado aquí y además de ellos, Señor, bendiciendo en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Josué. Y ahora sí, a ver, niños, un saludo de todos los niños. Podemos abrir los micrófonos. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga.
Ahí están todos los niños. Hola. Bien. A los niños, a los papás, a los abuelitos. Hola, Melanie. Hola. Hola, que tengan una linda semana. Qué bonito verlos. Ahí está Janine. Hola Janine, un gusto saludarte. Que Dios bendiga. Inés. Bien, chicos, pueden hablar, no hay problema. Hola, Briana. Hola, Briana. Hola, Briana. ¿Cómo están? ¿Están bien? Hola, Melanie. Hola, Melanie. Qué bendición que por la computadora los podemos mutear, ¿no? ¿Alguien quiere ir a la escuela dominical ahora, Hola, Sandra. Hola, Lala. Darío. Hola, Lala. Gracias, Pastor Rubén, por la enseñanza. Ha estado muy clara. Muchas Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Pero, hermanos, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones con todos. Una bonita semana. Bendiga, que tengan una preciosa semana. Cariños a todos los niños. Adiós. El otro domingo. Bendiciones. Chao, María Elena. Dios, hermano, bonita semana. Bendiga. Ahorita viene. Adiós. Entonces te camina. ¿Te mate ahorita? Hola, Hola, Isabelita. Isabelita. ¿Por qué no hablamos? No habla. Hola, Normita. Hola, Inés. Hola, Cita, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? bien? Bien, gracias. Ah, sí, mando torta. Mañana también, de Rafaela. Mañana. Feliz Mañana, Rafaela 15. El viernes, yo 50. Ya no cuento, ya, mentira. 50. No hay cuentas. No, todavía no llego a las 50, pero ya voy camino. Mi mamá dice mentira, para que no le digan más edad a ella. No, 50 no tiene, dice. No, ella no cumple años. Y yo tengo 55, ¿cómo va a tener 50 ella? Imagínate. Hay que hacer una clase de la mentira y el pecado de la mentira, ¿no? Oye, ¿no escucharon que los milagros ya caducaron? Sí, mi mamá no se entera todavía, ella está en los no vigentes. Es que
no ha escuchado bien la lección, no ha escuchado bien la lección, ¿ah? Norma, tienes que escuchar bien la lección. Norma tiene el don de la Para juventud. ella he cumplido 25. Para mi mamá he cumplido 25. Ella está llegando recién a los 50. Muy bien. 25 de creyente. Renato dice 25 de casada. Chao amigos, cuídense mucho, que tengan bonita semana. Chao, bendiciones. Dios los bendiga, chao. Un beso. No queremos ir. Chao David, chao Liliana. Chao Blanquita, chao Darío, cuídense. Chao Elizabeth. Chao Pastor. Chao Gracielita. Chao, Elsa. Bendiciones. Chao. Bendiciones, hasta el miércoles. Chao. Voy a poner como una cortina musical.